Muchas gracias, Dani. Vamos a hablar de la noticia que ayer sacudió el mundo político. ¿Por qué? Porque es una renuncia judicial, pero que tiene que ver con la política, porque estamos hablando de la renuncia de una ministra de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, como tribunal colegiado, es la máxima autoridad de uno de los tres poderes de la República Argentina. El Poder Ejecutivo es presidido por el Presidente de la República, el Poder Legislativo es ejercido por diputados y senadores y presidido de forma general por la Vicepresidenta de la República, y el Poder Judicial es presidido por la Corte Suprema y tiene como una máxima autoridad a fines protocolares y organizativos, que en la actualidad es el presidente de la Corte, el flamante presidente de la Corte, Horacio Rosati. Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia y se generó un sacudón tremendo, puertas para dentro de la Corte. ¿Por qué? Porque venía quejándose de que no le gustaba cómo se había elegido a las nuevas autoridades dentro de la Corte. ¿Qué pasó? Ella era vicepresidenta de la Corte, quedó fuera de la vicepresidencia. En ese contexto presentó la renuncia. Es una mujer que ha tenido muchas cosas positivas a lo largo de su carrera y muchas cosas bastante controvertidas, desde que podemos comenzar como que creó una secretaría dentro de la Corte cuyo único cargo fue ocupado por su hija hasta el día de hoy, o que se amparó en el artículo, en el caso Fait, para poder seguir siendo jueza después de los 75, cuando Fait había sido nombrado antes de la reforma del 94 y ya después. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta del millón, en realidad no tanto, pero se los planteo yo y les va a generar un poco de duda, ¿no? Hay 4 jueces ahora en la Corte, con lo cual, si los fallos tienen que salir por mayoría o por unanimidad, o sea, si había 5 jueces, o votan los 5, o 4 contra 1, o 3 contra 2. En caso de 4, si hay empate, ¿qué hacemos? Primero, los jueces no intervienen en absolutamente todas las causas que llegan a la Corte. Esto es uno de los grandes problemas que siempre han existido, uno de los grandes debates respecto del número de composición de la Corte, que tuvo 3 miembros, 5 miembros, 7 miembros, 9 miembros, como tiene la Corte de Estados Unidos, 7 miembros de vuelta, 5 y ahora tiene 4 hasta que se designa la reemplazante de Highton de Nolasco. Pero la Corte también ha funcionado con 3 miembros durante un breve periodo que ocurrió en el 2016 y los fallos serían igual, pero que claro, 3 miembros es un número impar. O sea, es imposible que haya un empate. Con 4 miembros, ¿qué es lo que pasa? Sencillo. Se sortea por cada una de las causas en las que pueda haber empate. Primero se trata del caso, ¿no? O sea, este caso se va a tratar de esta forma. Si llegamos a un acuerdo por mayoría, 3 contra 1 o unanimidad, no pasa nada. Si tenemos una situación de empate, se hace un sorteo entre todos los camaristas de casación del área que corresponda. ¿Sí? O sea, todos los camaristas de casación de la República Argentina, camaristas nacionales de casación de la República Argentina, son muchos, pueden ser sorteados para que la Corte les diga, bueno, usted interviene en este caso y apúrese porque ya tenemos el voto de todos los demás. ¿Qué es lo que ha pasado habitualmente? Nunca, fueron pocos los casos en los que ha ocurrido esto a lo largo de la historia, pero nunca un camarista de casación ha ido en contra del voto mayoritario de la Corte, porque obviamente son los jefes, por algo están ahí, ellos si no serían ministros de la Corte, pero en caso de empate es difícil, es difícil. ¿Qué hago? ¿Tiendo al voto del presidente de la Corte? ¿Tiendo al voto del vicepresidente de la Corte? ¿Tiendo al voto de los otros 2 vocales? Y si yo estoy en la lista de probables miembros de la futura Corte, esto puede sellar mi destino como diciendo, ojo en tus próximos fallos, que acá votaste de esta manera. Bueno, nada de eso es grave porque generalmente en los casos de extrema gravedad la Corte tiene cierta unanimidad y busca un montón de negociaciones. A veces se han demorado mucho los fallos. ¿Por qué? Porque en casos de extrema gravedad institucional buscan y negocian entre ellos para llegar a un acuerdo lo máximo posible. Casos históricos han tenido fallos unánimes con disidencias parciales, que es lo que se llama por su voto, en el cual un ministro dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero no por esos argumentos, por otros.
difícilmente la Corte tenga que recurrir a un sorteo de un juez de casación penal para algo que sea de extremada gravedad institucional. Difícilmente. Lo más probable es que todo lo que sea grave entre los tiempos que van manejándose, ya tengamos una nueva ministra en la Corte. Todo parece indicar que va a ser mujer. Son todos los nombres que están barajando en el Poder Ejecutivo en este momento por una cuestión que tiene que ver con los tiempos que corren, ¿sí? La primera ministra mujer que tuvo la Corte fue durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse. La primera en la democracia fue Elena Hayton de Nolasco, después vino Carmen Argibay y ahora con este número quedó con mucho olor a hombre, por llamarlo de algún modo, la Corte. Son 4 hombres, es algo obvio, lógico, probable, no es obligatorio, pero es algo obvio, lógico, que lo más probable es que la reemplazante de Hayton de Nolasco sea también una mujer. Y el último detalle que tiro, ya expliqué cómo es que va a funcionar la Corte en caso de que tengan algún empate, cosa que es difícil que sean en causas realmente importantes, es ¿qué Senado va a votar el pliego del nuevo ministro de la Corte? Los tiempos al Poder Ejecutivo no le dan. Hayton de Nolasco renuncia efectivamente a partir del 1 de noviembre, con lo cual el Poder Ejecutivo tendría que seleccionar un nuevo miembro de la Corte, un posible futuro miembro de la Corte, enviarlo al Senado, que se den las discusiones en el Senado, y el Senado se recambia el 10 de diciembre, y por cómo vienen los resultados electorales no se sabe cuál va a ser la composición del Senado. Los tiempos no le dan al gobierno, así que por ahora no sabemos cuánto tiempo va a funcionar la Corte con 4 miembros, pero todos los miembros, todos los camaristas de casación penal, o sea, viene juez de primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación Penal, o la Cámara de Casación de los distintos fueros, o los camaristas en el fuero civil, que no hay casación, son posibles jueces suplentes por casos puntuales. Muchísimas gracias, Nicolás Luca. Y ahora estamos con Agustín.